Hola, mi nombre es Edwin Fabián Rojas y el día de hoy voy a hablar sobre el tegumento. Eh, el tegumento recubre la totalidad del cuerpo y está formado por la piel y sus derivados. La piel está compuesta por epidermis, dermis e hipodermis. Entre los derivados de la piel se encuentran los pelos, las uñas, escamas y plumadas en el caso de los vertebrados no mamíferos, y aquellas glándulas que liberan su producto de secreción a la superficie externa corporal. Se habla de piel gruesa cuando el espesor de la dermis y la epidermis es grande y es consecuencia de soportar un alto estrés mecánico. La piel fina tiene epidermis y dermis más delgadas y se localiza en zonas corporales con pocos roces mecánicos. El tegumento es la principal barrera física del cuerpo frente al medio externo, pero es también un órgano que capta información del exterior. Desempeña multitud de funciones como barrera física, protege frente a la luz ultravioleta, frente a daños mecánicos, a patógenos y toxinas, y evita la desecación del cuerpo. Es una estructura sensorial de primer orden, puesto que pues en el tegumento reside el sentido del tacto y la percepción de la temperatura externa. Es un importante regulador térmico en muchos animales, tanto mediante la eliminación de calor en forma de agua por transpiración, como mediante la protección frente al frío mediante grasa. Inicia el proceso para la absorción de la vitamina D necesaria para los huesos, la secreción de sustancia, algunas feromonas a la superficie del tegumento permite la comunicación entre individuos. La epidermis es la capa más externa de la piel. Es un epitelio estratificado plano queratinizado formado principalmente por células denominadas queratinocitos. Protege frente a la pérdida de agua, hace barrera frente a toxinas, resiste estrés mecánico y participa en respuestas inmunes. Esta barrera se establece gracias a los queratinocitos, los cuales forman un entramado muy cohesionado entre los distintos estratos gracias a los complejos de unión. Como todos los epitelios, la epidermis presenta características típicas como carecer de vasos sanguíneos y descansar sobre una capa de matriz extracelular muy diferenciada denominada lámina basal. La epidermis puede ser más o menos gruesa dependiendo de las tensiones mecánicas a las que se haya sometida. Por ejemplo, es más gruesa en la palma de las manos o en aquellas zonas de fricción frecuente. Independientemente su grosor se suele dividir en cuatro estratos, que de dentro a afuera son basal o germinativo, espinoso, granuloso y córneo. En la piel gruesa puede distinguirse a veces un estrato adicional entre el granuloso y el córneo denominado estrato lúcido. Eh, En el estrato basal es donde se da la proliferación de los queratinocitos, los cuales van desplazándose hacia la superficie y madurando hasta convertirse en células muertas queratinizadas que forman el estrato córneo. Esto es una tarea difícil, ya que al mismo tiempo que la epidermis debe mostrar una enorme estabilidad, sus células también tienen que ser dinámicas para generar el tejido constantemente y responder frente a posibles lesiones. En la epidermis se encuentran otros tipos celulares, además de los queratinocitos. Los melanocitos sintetizan la melanina, la cual protege frente a los rayos ultravioleta. Las células de Langerhans o dendríticas, forman parte del sistema inmune como células presentadoras de antígenos. Las células de Merkel tienen características sensorial. Eh,
Estos tres tipos celulares se encuentran distribuidos en forma laxa en los estratos profundos de la epidermis. Los queratinocitos provienen del ectodermo, capa embrionaria del embrión. Sin embargo, los otros tipos celulares se originan en otras partes del embrión y bajan hasta la epidermis para posteriormente infiltrarse entre los queratinocitos. Por ejemplo, los melanocitos se originan de una población celular embrionaria denominada crestas neuronales. La dermis se sitúa debajo de la lámina basal y está formada por tejido conectivo. Su misión es dar soporte mecánico y nutrir la epidermis y sus derivados. Existen proyecciones de la dermis hacia la epidermis denominadas papilas dérmicas, las cuales están rodeadas por expansiones de la epidermis denominadas crestas epidérmicas. Tanto papilas como crestas son más frecuentes en la piel más gruesa, aquellas aquellas sometidas a más estrés mecánico. Se pueden distinguir dos capas en la dermis, la más externa denominada papilar, que forma parte de las papilas dérmicas, está formada por conectivo laxo que posee gran cantidad de capilares sanguíneos y linfáticos encargados de eliminar o alimentar a la epidermis. Además de regular la temperatura corporal mediante vasodilatación y vasoconstricción, existen también numerosas prolongaciones de células sensoriales. Algunas de las células llegan hasta la epidermis. La capa más profunda de la dermis se denomina reticular y es tejido conectivo denso con menor número de células y con fibras de colágeno más gruesas. Aquí también se desarrolla un denso plexo capilar y linfático. La mayoría de los receptores sensoriales se sitúan en la dermis, en las proximidades de la epidermis, y solo algunos atraviesan la lámina basal y penetran en la epidermis. Bajo la dermis nos encontramos con la hipodermis, también llamada tejido subcutáneo y panículo adiposo. Está formada principalmente por células adiposas rodeadas por tejido conectivo laxo y presenta distinto grosor dependiendo de la zona del cuerpo que consideramos. Eh, las zonas de máximo gruesor de la hipodermis varían con la edad y es diferente en hombres y en mujeres. En la zona de la cabeza, la epidermis se continúa directamente con el hueso y por tanto carece de hipodermis. Mm, a veces en la dermis o hipodermis nos podemos encontrar células musculares lisas responsables de la erección de los pelos y en algunos casos células musculares estiradas como el cuello y la cara. Em, los derivados de la piel de mamíferos son los pelos, uñas y glándulas, todos ellos formados por la inducción de la dermis. Los pelos crecen en invaginaciones epidérmicas especializadas denominadas folículos pilosos, con distribución desigual por el cuerpo. Eh, Asociadas a los folículos pilosos se encuentran las glándulas sebáceas y las sudoríparas de tipo apocrino, las cuales liberan sus contenidos a la luz del folículo, mientras las glándulas sudoríparas de tipo ecrino se distribuyen en humanos por todo el cuerpo y liberan su contenido directamente a la superficie epidérmica. Em,
Las uñas son placas de queratina endurecida con abundancia de azufre que la distingue de la queratina del resto de la piel. En algunas especies podemos encontrar otros derivados epidérmicos como pezuñas, cascos, cuernos, plumas o escamas. Muchas gracias.